Saludos familia de Iglesia Amistad. Como les comenté la semana anterior, ya estamos en la segunda parte de esta campaña y tengo una vez más los libros del programa de Celebremos la Recuperación que estamos nosotros estudiando. Estamos en este momento mirando la parte de esta guía que se llama Cómo mejorar su relación con Dios, con usted mismo y con otros. Recuerden que lo que estamos mirando aquí en la serie de Camino a la Recuperación pues simplemente es una pasadita, es una probadita de lo que realmente es el programa de Celebremos la Recuperación, porque cada una de estas clases que estoy compartiendo nos toma literalmente más de un mes de poder tratar este pasaje, este principio. Así es que mi idea y mi meta es ayudarte a ti tal vez a que consideres el programa de Celebremos la Recuperación. Es un programa que toma su tiempo, que no va a la carrera, porque nosotros no desarrollamos estos hábitos, ni tampoco tenemos estos complejos y estas heridas nos llegaron de la noche a la mañana. Es algo que construimos a través del tiempo. Por eso es muy importante que tomemos el tiempo, que vamos paso a paso construyendo todo eso. Entonces, te animo para que consideres el programa de Celebremos la Recuperación o tal vez invites a alguien más para este programa de Celebremos la Recuperación. ¿Conoces a alguien que lo necesita? Entonces también invítalo. Déjame entrar a la clase del día de hoy. Todos tenemos relaciones rotas, todos tenemos relaciones quebradas, todos tenemos relaciones difíciles en nuestras vidas. Cuando nosotros herimos, cuando nosotros nos hieren, nosotros empezamos también a herir a otras personas. Y ese es un gran problema. No solamente estamos peleados con Dios, perdemos nuestra identidad con nosotros mismos, pero también empezamos a pelear con los demás y tenemos heridas y separación de los demás. Cuando esto pasa, cuando miramos cómo las demás personas nos hieren a nosotros, el ser humano hace algo que le provoca un gran dolor sin saberlo. Pero eso es un sistema de defensa. Dice, mira, tú me has herido, entonces ya no quiero construir un puente hacia ti, porque este puente, cada vez que yo atravieso este puente, tú me hieres. Entonces, no puentes, voy a construir una pared. Pero empezamos a construir una pared en un lado y otra pared acá y otra pared atrás y otra pared acá y terminamos nosotros convertidos o estamos nosotros encerrados. Hemos creado nuestra propia prisión. El día de hoy, en el mensaje, quiero enseñarte cómo derrumbar esta prisión que nosotros hemos creado, cómo arreglar nuestras relaciones, cómo poder sanar nuestras relaciones. Hemos construido paredes, nos han aislado esas paredes de las demás personas, nos han provocado esa soledad porque les tenemos miedo a las personas, porque son personas las que nos han lastimado. Entiendo muy bien la razón del por qué construir paredes, pero los que hemos quedado prisioneros somos nosotros. El día de hoy vamos a mirar dos bienaventuranzas. Vamos a mirar dos bienaventuranzas y cómo aplicamos estas bienaventuranzas a nuestras vidas. Recuerda que estamos mirando las lecciones del Sermón del Monte. Jesús empieza el gran Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, hablando acerca de las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas, dice, cada vez que tú lo haces, serás feliz, serás libre, serás sano. Vamos a mirar dos el día de hoy. La primera está en Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En estas dos bienaventuranzas encontramos entonces dos características de las personas que son felices, de las personas que son libres, de las personas que son sanas. Dice, son misericordiosos y son pacificadores. Dos cualidades muy importantes de estas personas. Y uno dice, el que es misericordioso va a alcanzar misericordia, y el que es pacificador, el hombre de paz, dice, será llamado hijo de Dios. Porque Dios no construyó una pared cuando miró que nosotros pecábamos en contra de él. Dios construyó un puente. Y por eso a Jesús lo conocemos como el príncipe de paz, porque hizo la paz entre dos pueblos que éramos completamente enemigos. Entonces, de estos dos bienaventuranzas encontramos el siguiente principio. El siguiente principio dice así: evalúo todas mis relaciones, decido perdonar a quienes me han herido y enmendar el daño que he causado a otros, excepto
cuando el hacerlo implique dañarlos a ellos o a otras personas. Les dejo este principio ahí porque quiero que vean que este principio tiene varias acciones. Evaluar mis relaciones, decidir perdonar a quienes han herido, enmendar la siguiente acción, enmendar el daño que he causado a otros, y dice, excepto cuando el hacerlo implique dañarlos a ellos o a otras personas. Son varios principios, varios pasos que nosotros tenemos que realizar de dos bienaventuranzas, de la bienaventuranza de los misericordiosos y de los pacificadores. Por eso es que en Celebremos la Recuperación tomamos el tiempo para ir despacio en este proceso, porque hay varias cosas que tenemos que hacer. Recuerda que la semana anterior miramos acerca del inventario espiritual y en base a ese inventario muchos de nosotros adquirimos conocimiento que nos va a ayudar a poder sanar nuestras relaciones. Sin amor, nosotros vamos a terminar siempre heridos y vamos a herir a otras personas. ¿Cuánto tiempo va a pasar para escribir y luego hablar con personas, recordar eventos, heridas, complejos y adicciones que tenemos? Obviamente pasa bastante tiempo. Por eso es que tomamos el tiempo en Celebremos la Recuperación. Pero déjame ilustrarte estas dos bienaventuranzas de las cuales estamos estudiando el día de hoy. La primera, la historia que quiero utilizar está en Mateo capítulo 18, versículo 21-25, y voy a leer parte de esa historia más adelante. Dice la escritura: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debe de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, aquí es muy importante, en el por lo tanto, Jesús, recuerda, está hablando acerca del perdón y va a contar una historia, una parábola. Y esta parábola específicamente se refiere a el principio del perdón. No está hablando de muchos principios. Las parábolas de Jesús son específicamente hablando a ese principio. Jesús dice, tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Por lo tanto, dice, entonces así es el reino de Dios. Vamos a continuar con la lectura. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le había pedido prestado dinero. Se puede comparar, recuerda, el rey le va a pedir cuentas a la gente que le ha pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. En este pasaje yo podría detenerme y compartir varios de los principios de aquí. Déjame señalarte algunos de ellos. Primero, dice que este rey iba a ponerse a cuentas. Todos nosotros los seres humanos algún día nos pondremos a cuentas con nuestro Dios, sea que hayamos hecho bien o sea hayamos hecho mal. Y dice que este hombre debía millones de monedas de plata y dice, y no podía pagar. Muy importante, era una deuda impagable. Y después dice, y el rey ordenó que lo vendieran a él junto con su esposa e hijos. Este hombre iba a sufrir. No solamente él, pero iba a sufrir su esposa y sus hijos, iba a sufrir su familia. Continuemos con la lectura, versículo 26. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Este hombre cae de rodillas ante el hombre, le pide perdón, le pide que le ayude y entonces el rey le perdona la deuda. Lo que pasa en los siguientes versículos es que este hombre pues continúa con su vida y se encuentra con un hombre, otra persona que le debía también a él. Una deuda obviamente mucho menor. Pero este hombre, en lugar de ofrecerle lo mismo que a él ofrecieron, que era el perdón y la libertad, este hombre se enoja con este hombre, lo mete a la cárcel y lo hace pagar lo que a él le debía. Entonces, dice la escritura, continúa la historia en el versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que le había perdonado y le dijo, siervo malvado. Nota esto. Este rey le llama siervo malvado. ¿Por qué le llamó malvado? Te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti?
Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran. Mira este pasaje, la escritura dice que el rey le llamó malvado porque no había perdonado como él había recibido el perdón. Y dice que lo envían a la prisión y ahí va a ser torturado. Dice, para que lo torturan hasta que pague toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¡Wow! Esto es lo que hará mi Padre Celestial con ustedes. Esto es una sentencia muy fuerte. Esto es lo que Dios va a hacer con ustedes si ustedes se niegan a perdonar. Repasemos entonces, miramos algunos puntos de esta lección. ¿Cómo mejoro mis relaciones? Déjame entonces, basado en esa historia, cómo nosotros podemos mejorar nuestras relaciones. Primero, debo de perdonar porque he sido perdonado. Las ofensas que las personas nos han hecho, las heridas que las personas nos han hecho son muchas y son incontables, innumeradas y muy difíciles, muy dolorosas. De la misma manera, nosotros hemos herido, lastimado y ofendido a Dios de la misma forma. Yo he pecado y la cantidad de pecados que yo he cometido es inmensa, pero sin embargo, Dios me perdonó. El hombre de la parábola que acabamos de leer, el hombre malvado, dice la escritura que él no podía pagar, es decir, era una deuda impagable. Si traemos esta historia, esta parábola al día de hoy, ¿cuál sería una deuda impagable para ti? ¿Qué te parece que nosotros debiéramos unos 10 millones de dólares? Algún día tú podrías pensar, yo voy a pagar 10 millones de dólares, 20 millones, 100 millones de dólares. Tú podrías pagar 100,000 millones de dólares. ¿Podrías pagar 1,000 millones de dólares? Tal vez yo diría, simplemente no puedo pagar 1,000 millones de dólares. Es imposible para mí. Era una deuda impagable. Pero este hombre pide misericordia y Dios le perdona. Déjame preguntarte, ¿en qué parte de la historia tú te puedes ver? ¿En dónde tú puedes verte en esta parte de la historia? Yo me veo en el hombre, considero que soy aquel hombre que tenía una deuda impagable. Yo de plano era una deuda por mis pecados y mis acciones y lo que yo había cometido era simplemente una deuda impagable. Ahora bien, el hombre sí creía, el hombre que lo ha castigado el rey, el hombre creía que sí lo podía pagar. Recuerda, en el versículo 26 de la historia que leímos, este hombre dice, tenme paciencia y te pagaré. Este es el gran problema. Él pensaba que la deuda él la podía saldar. Este es el corazón de dos tipos de personas que pueden estar en la misma persona, estas dos cualidades, o pueden estar en dos personas separadas. Este es el corazón de la soberbia, el que yo puedo creer que de alguna otra forma mi deuda no es tan grande, entonces yo la puedo pagar. Este es el corazón del religioso, soberbio y religioso y soberbio. Pueden estar estas dos características en una sola persona o no necesariamente necesita ser alguien religioso para ser soberbio. Pero de alguna otra forma, este tipo de personas piensan, si yo trabajo, yo puedo pagar la deuda. Por eso es que él se sintió, cuando sale de la audiencia con el rey y le perdona la deuda, él se sintió que él debería de cobrarle a los demás lo que a él le debían. Y tanto así que lo mandó a esta otra persona a la cárcel, aunque le debía mucho menos de lo que la deuda que le habían perdonado. Pero él seguía pensando, mi deuda no es grande, yo la puedo pagar. La escritura afirma específicamente que era una deuda impagable, que simplemente no la podía pagar. Entonces, ¿por qué es que el rey le perdona? Así tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que recibimos el perdón de Dios cuando nosotros tenemos una deuda impagable? Respuesta, Jesús es la razón. La deuda ha sido pagada. Jesús fue a la cruz a pagar por mis deudas. No fui yo el que pagó por la deuda que yo debía, mis muchos pecados, las muchas veces que he cometido pecado, las muchas veces que he caído, las muchas veces que he hecho algo que no debería de hacer, los muchos terribles pensamientos que tengo en mi vida, las muchas tentaciones que tengo en mi corazón, todo ese tipo de cosas, Dios las perdonó en la cruz. Él pagó mi deuda que era simplemente impagable. Pero este es el gran problema, que
no nos gusta perdonar. No nos gusta perdonar. No queremos perdonar. El problema principal en todas mis relaciones es mi resistencia para perdonar. En vez de ser como Dios, te perdono, la verdad es que nosotros decimos, yo no soy Dios, así es que yo no lo perdono. Y esto nos lleva a un patrón de pensamiento peligroso. A un pensamiento peligroso. Y es este: cuando no le perdono, le lastimo. Este es el pensamiento. Si yo no perdono a esa persona, con mi falta de perdón, le estoy lastimando a esa persona. Preguntémonos, ¿quién lastima a quién? Vamos a mirar lo que dice la palabra. Job capítulo 21, 23 al 25. Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos, llenos de prosperidad y salud. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Recuerda que estamos hablando de las bienaventuranzas, la felicidad, la libertad, la sanidad. Bueno, la Escritura dice que viven personas amargados y mueren sin haber probado la felicidad de ser libre, la felicidad de ser sano. ¿Por qué? Por amargados, porque decidieron no perdonar. Mira ese siguiente pasaje, Job 18:4. ¿Solo porque estás enojado rasgas tu ropa? ¿Habrá de comenzar un terremoto? ¿Habremos de correr todos a escondernos? Nada más porque estás amargado y enojado con lo que te ha pasado y rasgas tus ropas. Uy, sientes, oh, mira, estoy bien enojado y todo el mundo me ha herido estoy bien enojado. Dice la Escritura, ¿qué? ¿Habrá un terremoto por eso? ¿Alguien estás dañando? ¿Alguien estás lastimando? ¿Por eso tendremos que correr todos y escondernos? Obviamente que está siendo sarcástico la palabra. Mira el siguiente pasaje, Job capítulo 5, versículo 2. Entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. ¿Sí? Todos estos pasajes nos dicen que no estamos lastimando con nuestra falta de perdón a las otras personas, que quien se está lastimando somos nosotros. Vivimos amargados y no alcanzamos la felicidad. Vivimos haciendo que los demás sufran por nuestro comportamiento, pero a nadie lastimamos. Y luego dice que esta amargura nos lleva hasta la muerte. Porque hay muchas personas, y está comprobado, que hay muchas personas que si solamente pudieran otorgarle el perdón a las personas que los dañaron, esas personas podrían vivir más felices, podrían vivir más sanas. Hay muchas personas que físicamente experimentan una enfermedad por la amargura que guardan en su corazón. O sea, te hago la pregunta una vez más. ¿A quién estamos dañando? Nos estamos dañando a nosotros mismos cuando no le otorgamos. Y esto me lleva entonces al segundo principio. Y esta verdad debería darnos escalofrío. La verdad dice así: el que no perdona no será perdonado. El hombre estaba feliz, el hombre de la historia estaba feliz porque le habían perdonado. Su familia no sufriría las consecuencias del hecho de que él tenía una deuda impagable. Había beneficios del perdón para él y para su familia. Todos ellos iban a disfrutar de estos grandes beneficios. Pero este hombre se encuentra con alguien que le debe mucho menos y lo mete a la cárcel. Y el rey le dice: eres un siervo malvado. Y a veces me pongo a pensar que tal vez yo me puedo ver en esta imagen de este hombre. Porque cuando yo hiero a alguien más, corro con esa persona y le digo: mira, perdóname, no lo hice con esa intención. Anhelo recibir el perdón de esa persona. Pero cuando alguien me daña a mí, específicamente alguien cercano a mí, un familiar, un esposo, una esposa, una suegra, un familiar mío, un hermano, un hijo, decimos: mira, aquí no me interesa el perdón, aquí me interesa la justicia.
Me interesa la justicia. Me hiciste enojar, me heriste, me hiciste enojar. Y esta herida y este enojo es justificable. Y te lo voy a echar en cara el resto de tu vida. Vas a pagar esta deuda el resto de tu vida y no voy a otorgarte el perdón. Te lo voy a reprochar y te lo voy a reprochar y vamos a entrar en discusión y voy a seguir hablando acerca de lo que tú hiciste conmigo. Cuando yo hiero, estoy ansioso de que me den perdón, pero cuando alguien me hiere, estoy ansioso de proclamar justicia, de poder decirle a aquellas personas lo malo que ellos han hecho. La parábola del siervo malo termina diciendo que el rey mandó que lo aventaran a la cárcel y que lo torturaran. Así sucede. La idea de la parábola es la siguiente. La persona que no perdona construye su cárcel para ser atormentada. Muchas personas, muchos de nosotros hemos construido estas paredes. Nos hemos quedado adentro de las 4 paredes que nosotros hemos construido. Se convierte en una prisión y dentro de esa prisión nosotros somos torturados. No solo nosotros. Nuestra familia está sufriendo por nuestra falta de perdón. Te hago otra vez la pregunta, ¿a quién estás dañando con tu falta de perdón? Construimos esta prisión y ahí somos atormentados. ¿Por qué sigues? ¿Por qué sigues deseando ser atormentado? ¿Por qué no quieres salir de esa prisión que tú mismo has construido? ¿Por qué nos gusta tanto el tormento y por qué no salimos de esas prisiones? Esta historia que acabamos de mirar no es algo aislado. Esto pasa mucho más común de lo que nosotros pudiéramos aceptar. Nos ha pasado a nosotros y nos pasa constantemente. A través de la vida miramos cómo a otros les pasa. Por eso la bienaventuranza dice en el versículo 7 de Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Por qué los misericordiosos son felices? Porque son libres, porque ya no están en la prisión, porque ya no están sintiendo el dolor, porque ya no hay tormento. Y porque han bendecido a su familia, porque también su familia goza de los beneficios cuando ellos otorgan entonces el perdón. Dice Santiago capítulo 2 versículo 13, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. La falta de perdón es una tormenta. Las personas más tristes son las personas que no perdonan. La falta de amor, la amargura y el rencor llegan a ser llagas emocionales y llagas físicas. Nos lastiman emocionalmente y nos traen enfermedades físicamente. ¿A quién estás lastimando cuando no perdonas? ¿A quién estamos lastimando cuando no perdonas? Estamos lastimando a nosotros mismos. Nuestras vidas ya no son las mismas. Sufrimos emocionalmente, sufrimos sentimentalmente y sufrimos físicamente. Al principio nosotros ocultábamos estas heridas, pero estas heridas que ocultábamos en un momento determinado eran tan grandes que entonces decidimos separarnos de los demás, aislarnos de los demás y sin querer terminamos nosotros en una prisión. Primero, cuando terminas en la prisión, pierdes tú mismo. Segundo, pierdes tus relaciones importantes, porque estando en una prisión, ¿cómo te puedes relacionar con esas personas? Algunos de nosotros hemos perdido relaciones. Hay muchas personas, por la falta de perdón, se acaban matrimonios. Por la falta de perdón, se acaban relaciones padres e hijos. Por la falta de perdón, se acaban iglesias. Por la falta de perdón. Me siento herido, construyo mi prisión, me aíslo de los demás. Y entonces, en algún momento perdemos estas relaciones. Es más, en algún momento puede ser que la esposa, o puede ser que el esposo diga, ya no aguanto más, ya no aguanto más. O el hijo diga, mamá, ya no puedo vivir con alguien amargado. Ya no quiero estar con alguien que constantemente me avienta su veneno de la amargura, su rencor, su resentimiento.
al final de cuentas nos quedamos aislados y nos quedamos solos. Pero hoy tengo noticias. Hoy tú puedes abrir la celda. Hoy tú puedes abrir la prisión. Hoy tú puedes experimentar la libertad y la sanidad en tu vida. Hoy tú lo puedes hacer. Ya basta de repetir esas historias una y otra vez. Estos círculos que han dañado mi vida, han dañado mi relación con Dios, han dañado la relación con los demás, han dañado mi relación con mi esposo, han dañado la relación con mi esposa, han dañado mi relación con mis hijos, han dañado la relación con mi madre. Hay mucho que está en juego como para no otorgar este perdón. Nosotros tenemos que reconocer que la deuda que nosotros teníamos con Dios era una deuda imposible de pagar. Y que así como Dios nos perdonó, necesitamos perdonar a los demás. ¿Cómo te vuelves una persona perdonadora? Voy a terminar el mensaje dándote 2 principios. Ninguno de ellos es fácil. No te estoy vendiendo un evangelio fácil. No te estoy vendiendo un evangelio de fantasía. Ambos son difíciles. Pero la libertad que tienes después de dar estos pasos es demasiado como para no hacerlo. Hay 2 cosas que tenemos que hacer si queremos ser una persona perdonadora. Número 1, clava en la cruz la herida o la amargura. Clava, lleva a la cruz esa herida, esta amargura, este resentimiento. Es más, algunos de nosotros podemos estar enojados hasta con Dios. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué Dios? Y estamos enojados con Dios, estamos enojados con la gente, estamos enojados, resentidos, amargados con las personas. Y todo esto, no podemos librarnos de ellos. Llévalo a la cruz, entrégalo a la cruz. Mira, escucha esto. En la historia del siervo malo, en la parábola del siervo malo, este siervo malo ya no tuvo una segunda oportunidad. Cuando el rey se dio cuenta que él no había perdonado, el rey viene, lo pone en la cárcel y ahí lo atormentan hasta que él pague. Nosotros tenemos oportunidad. La gente herida hiere. La gente herida hiere. Por eso es una contradicción un cristiano rencoroso. Es una contradicción un cristiano amargado. Porque cuando Cristo vive en ti, hacemos lo mismo que Cristo hizo. Así como Él nos ofreció misericordia, nosotros ofrecemos la misma misericordia a los demás. ¿Quieres conocer el estado de tu salud espiritual? ¿Quieres saber qué tan saludable estás espiritualmente? Déjame ver qué tan rápido tú perdonas. Porque cuando tú perdonas con la misma rapidez que Dios a ti te perdonó, muestras el corazón de Cristo. Pero cuando retenemos la falta de perdón, no mostramos el corazón de Cristo. Mostramos la prisión, el dolor, el resentimiento, la amargura que tenemos en nuestros corazones. Por eso la Escritura dice, la segunda bienaventuranza, Mateo 5:9, felices los que procuran la paz, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando yo procuro la paz, cuando yo soy pacificador, cuando extiendo ya no un puente, ya no pongo una pared, sino extiendo un puente, me parezco a Jesús, que estando allá arriba en los cielos, mirando nuestro pecado, una deuda impagable, Él decide venir a la tierra, extender un puente y darme a mí la oportunidad, ofrecerme a mí misericordia, ofrecerme a mí perdón, aun cuando yo todavía no había decidido arrepentirme, pero Él ya había dado el paso para perdonarme a mí. Entonces, la primera parte es que llevas esta herida a la cruz, pero la segunda parte es hazlo hoy. No esperes para mañana. ¿Por qué esperar? ¿Por qué nos gusta estar en la prisión? ¿Por qué seguimos todavía sufriendo este resentimiento y esta amargura? Escúchame, nada te va a liberar de la amargura. Ni una terapia, ni una consejería, nada. Lo único que te va a liberar de la amargura, del resentimiento, de esas heridas que nosotros nos hemos provocado, es liberar a las personas a las cuales nosotros les hemos negado ese perdón. Sí, la consejería te puede animar, la terapia te puede animar, pero al final del día la decisión es tuya. ¿Qué esperas? Hazlo hoy.
Si ustedes quieren trabajar más en estos pasos, en el paso 4, en el paso 5, por favor, considera venir a Celebremos la Recuperación. Estas heridas, muchos de nosotros nos va a tocar todavía trabajar mucho más con esto. Pensar, orar, y el momento que vamos a hacer algo que no es natural para nosotros, que vamos a otorgar la libertad a alguien que nos dañó, obviamente no será fácil. Por eso necesitas a alguien contigo. Y en Celebremos la Recuperación estamos deseosos de ayudarte. Estoy orando por ustedes para que día a día podamos encontrar el camino a la recuperación. El camino que Dios estableció para ti, para que tú llegues a ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Bienaventurado, feliz, libre, sano. Ahí en sus grupos puedan separarse hombres y mujeres y vamos a compartir parte de las preguntas para poder ayudarnos nosotros a poder, ¿cómo puedo resumir? ¿Qué puedo hacer para aplicar este principio? Nos vemos la próxima semana en la serie de Camino a la Recuperación. Hasta pronto.